Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Derecho. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a su materia y a su avance programático correspondiente a la fecha próxima de también ya concluir casi nuestro cuatrimestre. Es un gusto trabajar con ustedes como siempre, esperando se encuentren bien. Y bueno, como lo hemos venido platicando en las clases anteriores, pues de los principios de la criminalística que nos toca estar platicando y viendo y observando, pues hoy nos toca hablar sobre el principio de reconstrucción de hechos o de fenómenos. De acuerdo a lo que hemos venido platicando ustedes como abogados y el tema de la criminología relacionada a la criminalística y sus diferentes principios, nos toca la reconstrucción de hechos criminalísticos. Pues se va a interactuar de mayor énfasis en la capacidad de interferir o recrear lo que ocurrió en los hechos a partir de los indicios encontrados en la escena de crimen y otros elementos asociados. ¿Qué nos da a entender este principio? Que bueno, de acuerdo a todo lo que hemos encontrado en la escena de crimen o lugar de los hechos, pues vamos a tener diferentes indicios e indicativos que nos van a ir pues tratando de encajar y vamos a buscar la madeja, a empatar ese rompecabezas de acuerdo a lo que tenemos en mano. Asimismo, con esos elementos asociados desde un golpe en la puerta, manchas de sangre, un vaso roto, un arma de fuego, un casquillo percutido, pues vamos a ir armando estos elementos importantes. Asimismo, pues vamos a establecer una secuencia de acuerdo a cada uno, vamos a ir, les decía, armando ese rompecabezas para establecer la secuencia de eventos y determinar la acción realizada y comprender los mecanismos del delito. En el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, el estudio de todas las evidencias que tenemos, ya sea materiales, físicas o biológicas asociadas al hecho, dará la base y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo de hecho o fenómeno para accesar a conocer la verdad del suceso doloso. Entonces, bueno, cuando ya hablamos de un suceso doloso es que pues como ustedes ya lo saben, pues tenemos esa planeación que lleva para que se llegue a ese delito. En cuanto al acto, ¿cómo se llama? Realizado. En cuanto a la reconstrucción de hechos, pues vamos a hablar de la recopilación de evidencias. Se redacta de acuerdo a todos los indicios relevantes en la escena de crimen, incluyendo fotografías, planos y cualquier otro material que pueda ayudar en la reconstrucción. De acuerdo al siguiente punto, vamos a hablar sobre los estudios de los indicios. Se va a analizar de acuerdo a los diferentes indicios para identificar patrones, relaciones y posibles secuencias de eventos. Esta formulación de hipótesis o de eventos, pues vamos a darle un seguimiento para lo que decíamos al inicio, de acuerdo al tipo de principio, pues va a ser la manera de trabajar. Entonces, bueno, tenemos los estudios de indicios. Después seguiría la formulación de hipótesis. Esta propone diferentes hipótesis sobre cómo pudieron haber ocurrido los hechos, basándose en indicios y la experiencia del investigador. Asimismo, tendremos la validación de esta hipótesis, realizando pruebas y experimentos para validar o refutar las hipótesis propuestas, utilizando técnicas como la creación o la simulación de eventos, que en este caso podemos hablar de lo que decíamos al inicio, la reconstrucción de hechos, revivir el qué es lo que pasó, cómo pasó, desde cómo se origina hasta dónde termina. En conclusión, pues vamos a hablar sobre la consecuencia de eventos, mecanismos del delito, basándonos en evidencias
y en la validación de las hipótesis. ¿Sale? Ese es en cuanto al principio de reconstrucción. Después seguiremos con el principio de probabilidad, que este principio de probabilidad en contexto a la criminalística y otras áreas se refiere a la medida de la posibilidad de un evento, que ocurre o no, mediante la certeza que se tiene de un suceso. Se aplica en la reconstrucción de hechos, la valoración de indicios, la determinación de la conexión entre un responsable y del delito. El principio de probabilidad de criminalística en la reconstrucción de hechos se usa para evaluar la probabilidad de que un evento haya ocurrido de una determinada manera, basándose en la evidencia y en los indicios encontrados. La valoración de los indicios ayuda a determinar la relevancia de o un vestigio considerado como probabilidad en cuestiones de lo relacionado con el delito. La determinación de la conexión entre el responsable y el delito pues se va a utilizar para evaluar las diferentes probabilidades de que tiene una persona involucrada en un hecho, considerando la cantidad y calidad de los indicios que se conectan con este. No es una certeza absoluta, aunque se basa en la probabilidad estadística y la criminalística. No puede alcanzar una certeza absoluta, sino que se basa en la probabilidad de lo que algo ocurra o exista. Ese es en el principio de la probabilidad. En cuanto al principio de la certeza, pues nos dice que en el ámbito legal se va a referir a la necesidad de que las normas sean claras, precisas y comprensibles, garantizando la seguridad jurídica. Esto significa que las leyes deben permitir a las personas entender con exactitud qué conductas están permitidas, prohibidas u obligatorias, evitando ambigüedades que puedan generar incertidumbre. Que tiene que ser la ley un poco más específica, porque hay personas que no comprenden qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. En el principio de certeza debe ser claro y preciso. Las leyes deben describir de forma explícita los hechos y las consecuencias jurídicas, evitando interpretaciones subjetivas o ambiguas. Asegura la seguridad jurídica, que conoce las reglas de la antelación y los ciudadanos pueden orientar su conducta de manera segura y evitar posibles errores y consecuencias no deseadas. Protege contra la arbitrariedad también este principio, ya que limita el poder discrecional de las autoridades, evitando que puedan actuar de manera arbitraria o contradictoria con las leyes. La importancia en el ámbito electoral pues se refiere a la certeza que interfiere en aquellos o todos los participantes que conozcan el proceso, las reglas del juego, para que puedan ejercer sus derechos de manera segura y transparente. La importancia en el ámbito fiscal con el principio de certeza, pues implica que las leyes tributarias deben definir de forma clara los elementos de la obligación para que los contribuyentes puedan cumplir con las obligaciones sin incertidumbre. Entonces, el nombre de principio de certeza debe ser exageradamente claro para las personas, ya que pues algunas no comprenden que es un delito y otras creen que puede ser algo muy cotidiano de hacer. En nuestra sociedad, pues vamos a las localidades y pues golpear a un perro, como por ejemplo, ellos desconocen que hay una ley por golpear a un perro, maltratar a un animal. Entonces ya cuando lo detienes, cuando haces toda la parte jurídica existente, pues para ellos dicen, no, pero es que no es así, yo lo sabía. Por eso hay un principio también dentro de los intereses sociales en el que dice
el hecho de desconocer la ley no te exime de responsabilidades, ¿no? Entonces, todos estos principios, de acuerdo a evidencias materiales, físicas y biológicas, pues nos van a llevar a una reconstrucción de hechos o entender unos fenómenos. En el principio de probabilidad, pues te maneja un porcentaje donde la persona involucrada en un delito, pues te va a dar un porcentaje absoluto en el cual pues tiene una culpabilidad. Y en el principio de certeza solamente te pide que pues las normas ante la necesidad social deben de ser coherentes, entendibles y para otros muy específicas, ya que pues vivimos en un grupo social que derivado de muchas situaciones pues tiene complicaciones a veces hasta para entender la ley. Entonces, por eso ustedes como estudiantes del derecho pues tienen que tener un léxico técnico jurídico y un léxico común social. ¿Por qué? Porque pues, imagínate, tú le hablas con terminologías o tecnicismos al cliente, en este caso, pues no te va a entender. Háblale con un vocabulario común, pues te va a comprender mucho mejor. A veces hay que estar repitiendo 4 o 5 veces las cosas. Y pues lógicamente que el juez pues te va a entender de manera técnica y etimológica los términos correspondientes. ¿Sale, chicos? Pues espero que no exista alguna duda. Si existiera, pues háganmelo saber. Estamos para compartir nuestras inquietudes como siempre. Y pues lo que se necesite adelante. Siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes. Y pues dudas que existan, pues ya saben que en clases pues las seguimos resolviendo. Y pues les deseo un excelente fin de semana. Buenas tardes.